Dulce Hogar. Pero ¿cuánto de eficientes son nuestras casas? La forma de saberlo es a través de un certificado energético. Fernando, ¿qué es eso de un certificado energético para las casas? Bueno, pues un certificado energético es un documento oficial que luego hace pues, un ingeniero o un arquitecto, que lo que hace es calificar desde el punto de vista de la eficiencia energética pues, la vivienda, entendida la vivienda pues, como un sistema. Nada escapa a las etiquetas. Efectivamente, de hecho, asociado al certificado energético tenemos la etiqueta energética, que no viene a ser más que un resumen gráfico en una página de esa calificación, que son 7 niveles de calificación. Pues se utiliza para muchas cosas. Empezó para informar al consumidor a la hora de comprar o de alquilar una vivienda, y ya desde el 2013 es obligatorio para comprar o alquilar una vivienda, pero luego progresivamente, con todo el auge de las ayudas y subvenciones y todas las políticas que ha habido de mejora de eficiencia energética, pues ya no se hace solo por obligación, por cumplir el trámite, sino que también ahora ya se empieza a hacer de forma voluntaria para beneficiarse de ayudas y de deducciones fiscales. Tanto si quieres comprar, como si quieres alquilar, como si quieres acceder a algún tipo de ayuda, necesitas este papel, que lo hacen profesionales como tú en este caso. Exactamente. Realmente para la compraventa hace falta, pero la obligación de tener el certificado es del vendedor. Es decir, que la casa se tiene que vender o alquilar con el certificado. En Castilla y León, nuestras casas, ¿en qué punto están? El 80% de nuestros pisos y casas están en el rango de la calificación D y E. El 20% pues sube a la C y a la B, muy poquitos, solo los que acometen las mejoras un poco más ambiciosas llegan a la A, y algunos, ya una minoría, pues tienen la letra G. La letra G, bueno, tiene el pequeño inconveniente de que el certificado vale para 5 años solamente, en vez de 10 años, que sería el resto. ¿Cuáles son los puntos en los que te fijas para elaborar ese certificado? Básicamente de dos tipos. Uno es la envolvente térmica, es decir, pues las fachadas, los tejados, el suelo, las ventanas, y eso determina la demanda de calefacción y refrigeración. Si vas a necesitar mucha calefacción y mucho aire acondicionado. Y luego, por otro lado, las instalaciones, la calefacción que necesitas o que tienes, el agua caliente y si tienes o no aire acondicionado. Entonces, juntando esos dos elementos, se calcula. Hoy te vamos a acompañar a hacer un certificado energético de una casa que luego vamos a decir cuál es su letra, ¿verdad? Sí, exactamente. Vamos a ver un ejemplo de una casa y luego de cómo también podemos mejorar también, que nos des algunos consejos. Claro, es que esa es la clave, lo que es las posibles mejoras, porque el sentido de todo esto es saber dónde estamos y ver qué puntos de mejora podemos tener y qué beneficios podemos tener de esas mejoras. Subir de letra, ¿qué supone? Bueno, subir de letra es la consecuencia de hacer una mejora, lógicamente. Supone que podemos acceder a deducciones fiscales, ayudas públicas, supone pues algo pues que luego al final, aparte de que vamos a gastar menos en el día a día en la casa, va a ser más eficiente nuestra casa, también podemos disminuir el plazo de amortización de esas inversiones porque vamos a tener acceso a ayudas. ¿Te acompañamos? Sí, por favor, venga, Vamos. yo os enseño. Fernando, esta es la casa sobre la que te vamos a ver elaborar ese certificado energético. ¿De qué letra partimos? Exactamente, bueno, pues vamos a partir de una letra media alta, por así decirlo, porque vamos a partir de la letra C. Una letra C es la tercera mejor, digámoslo así, ¿no? Sí, la tercera de 7. La mayoría de las viviendas que certificamos pues andan entre la D y la E, por así decirlo. O sea que tenemos mucho margen de mejora. Siempre hay margen de mejora, siempre. Incluso aunque tengamos la letra B, siempre hay margen de mejora. En el caso de la letra G, ¿qué tipo de casa es? ¿Qué tipo de hogar, de vivienda? Nos podemos sorprender. A ver, la parte predecible, las casas que vemos que bueno, va a salir desfavorable, pues suelen ser casas que tienen a lo mejor una caldera antigua de gasoil, porque bueno, pues se emite mucho CO2, se considera contaminante. Pero luego, por otro lado, hay casas más modernas o pisos modernos que nos sorprenden, ¿no? Con una letra G, y es porque a lo mejor están muy expuestos al norte o muy expuestos al sur, y eso hace que la demanda de calefacción o de refrigeración sea anormalmente alta, y eso hace pues que salga la letra G.
Nosotros tomamos las medidas y el cálculo lo hace un programa de cálculo. Entonces nosotros no podemos decidir la letra, la decide el programa de cálculo, que tiene unos estándares ya y unos parámetros. Vamos a describir esta casa. Un pareado está relativamente expuesto al exterior porque tenemos tres fachadas, la sur, que es la lateral, y luego la este y la oeste. Tiene tres plantas realmente porque tiene una bodega acondicionada, la planta baja y luego el bajo cubierta. Las ventanas son relativamente de buena calidad, son de aluminio y por dentro de madera con doble acristalamiento. Tenemos en cuanto a las instalaciones una caldera de gas, que es la inmensa mayoría de las viviendas en esta zona, en contra de la eficiencia. Como tenemos tres equipos de aire acondicionado con una unidad exterior, pues ahí en cuanto a consumo de energía primaria no renovable, pues sí que hay un margen de mejora. Entonces lo que vimos es que instalando energía fotovoltaica, pues podíamos subir. Fernando, estas son parte de las herramientas con las que elaboras ese certificado. Tenemos el móvil, porque con el móvil hacemos una primera estimación de las orientaciones de las fachadas, luego las confirmamos con planos del catastro y luego mediciones básicas. Esto es un medidor de temperatura de las superficies. Esta fachada pues nos estaría midiendo una temperatura de 21,4 grados centígrados. ¿Qué cuesta hacer un certificado energético de un hogar? El mercado de elaborar certificados energéticos en España está un poco desagregado por comunidades autónomas, porque hay comunidades autónomas que tienen una tasa, por ejemplo en Castilla y León son 29,10 euros por certificado energético, y hay otras comunidades autónomas, como lo digo de memoria, creo que Madrid y a lo mejor creo que Andalucía no tienen tasa. Entonces el precio pues es sensiblemente inferior y la competencia allí también es feroz. Ronda entre los 120 y los 160 euros. ¿Las mejoras que más se hacen o que son más habituales en los hogares, cuáles son? Tres elementos, por así decirlo, que son las ventanas, el aislamiento de las fachadas y de las placas solares. Cuando hablamos de instalaciones, de las placas solares. Vamos a dejar que termines de medir, vamos a hablar con el instalador de las placas. José Manuel, eres instalador de la niña bonita de la eficiencia energética, vamos a decirlo así, las placas solares. Ahora mismo sí, pues ahora mismo estamos muy saturados, muchísima demanda y bueno, pues tenemos bastante trabajo, sí. Hay 8 instaladas en esta vivienda, son de 420, por lo tanto son unos 3,6 kilovatios. Con esas 8 placas solares instaladas en esta casa, ¿qué se cubre? Lo que cubrimos es el 100% de la energía en horas solares, o sea, cubrimos el 100% y algún pico, o sea, los picos de mediodía, por ejemplo, que tienen a la hora de comer y demás, si la gente controla un poquito se cubre el 100%, si no, pues esos picos tienen que tirar de la red, pero si no, cubren el 100% de la energía solar. Se está ahorrando en torno a un 60-70% en la factura de la luz, 13 euros de factura. Pasó de pagar 140 a 13 euros. ¿Qué requisitos hay que cumplir para instalar unas placas solares? Tienes que contar con un instalador autorizado porque te tiene que hacer un boletín antiindustria. Luego se presenta el boletín de industria y cuando industria nos autoriza, nos dice que está ok todo el boletín y demás, lo que haces ya es hablar con tu compañía de que tienes una instalación de autoconsumo. Hasta entonces pues hacemos un vertido cero, no hacemos ningún vertido a red. ¿Tiene que ser vivienda unifamiliar? ¿Tienes que tener tu propio techo, tu parcela? ¿En comunidades de vecinos se puede? Se puede poner en comunidades de vecinos siempre y cuando la comunidad esté de acuerdo. Es un poco difícil poner una comunidad de acuerdo, pero sí se pone. ¿Qué precio tiene una de estas placas? Dependiendo un poco de la instalación que se haga. Nosotros nos dedicamos a una instalación un poco específica para esta zona, que es con microinversores. Lo que hacen es producir con muy poquita energía solar, solo con claridad empiezan a producir. Entonces esa instalación ronda unos 1.000 euros por placa. ¿Y en cuánto se amortiza? Entre 5 y 8 años, dependiendo si nos dan la subvención o no. Nosotros siempre la amortización la calculamos a 8 años. Y si todo es tan bueno y tan favorable, ¿por qué todos no tenemos placas solares? Creo que la mayoría de la gente está interesada, o por lo menos le interesa mirarlo para su vivienda, sobre todo pues todos los que tienen unifamiliares y demás. Sí, somos el país que vamos con más retardo en toda Europa, o sea que es que hacer una inversión inicial es algo que la gente también le echa mucho para atrás. Estas placas solares son 100% reciclables. Sí, tienen 5 sellos de empresas diferentes de reciclado. Fernando, tu trabajo ya está hecho, ¿y qué es lo que ha ocurrido con esta casa? Hemos pasado de la letra C a la letra B y no solo eso, sino que hemos mejorado el parámetro de consumo de energía primaria no renovable un 49%.
Vamos a tener un ahorro real en la factura de la luz, pero también vamos a tener una ayuda en concepto de instalación fotovoltaica y una deducción fiscal también. ¿Esa factura en cuánto se reduce? Bueno, pues estamos hablando del ahorro de un consumo de energía de en torno al 48%, trasladado real a una factura eléctrica de consumo, pues en torno al 20% más o menos. Es una ventaja pues embarcarse en el mundo de la eficiencia energética y de la mejora, ¿no?